Buenos días a todos mis amados hermanos, Dios los continúe bendiciendo. Le quiero dar gracias al Señor porque puedo llegar a ustedes una vez más a través de su programa Pan de Vida, el alimento espiritual para cada uno de nosotros todos los días. Muy bien, estamos estudiando las 42 generaciones. Esas 42 generaciones que Dios usó para que Él pudiera nacer como un hombre aquí en la tierra. Por supuesto que eso no lo entienden todos de la misma manera. Dice la palabra de Dios en Proverbios 25:2 que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra de rey escudriñarlo. Muy pocas personas escudriñan la Biblia. Y si algunos la escudriñan con métodos que no son buenos. Los métodos buenos Dios los da por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos inquirir en su palabra. Y gracias a Dios cuando usted puede tener un buen método de estudio de la palabra y usted puede darse cuenta por ella misma lo que Dios le quiere comunicar. Muy bien, estamos entonces en Mateo capítulo 1 y estamos en el versículo 8. Hoy entramos al versículo 8 donde dice, Asa engendró a Josafat. Hoy nos toca hablar del rey Josafat. El rey Josafat fue el rey número 5 de Judá, rey número 5 de Judá. O sea que en el Reino Unido tenemos a Saúl, a David y a Salomón. Ellos gobernaron 40 años cada uno, un total de 120 años del Reino Unido. Pero el reino se dividió cuando entró a gobernar Roboam, el hijo de Salomón, y él gobernó Judá ya con el reino dividido. Roboam gobernó 17 años. Abías reinó 3 años. Asa reinó 41 años. Y el que vamos a estudiar hoy, Josafat, él reinó por 25 años. Dijimos algo durante estos estudios. Dijimos que es fácil gobernar un periodo de 4 años. Los presidentes de hoy día, los de Estados Unidos, ellos gobiernan por 4 años. Y si los reeligen, ellos gobiernan por 8 años. O sea que no es tan difícil reinar o gobernar por 4 u 8 años, pero cuando ya alguien gobierna 40 años, cuando alguien gobierna 17 años, cuando alguien gobierna 41 años, como el caso de Asa, se requiere de mucha sabiduría para mantener la aprobación de los súbditos. En el caso de Abías, él gobernó 3 años nada más. Sin embargo, Abías dice que vivió en los pecados de su padre, pero derrotó a Jeroboam, el rey del norte, que le hizo guerra. Muy bien, entonces ahora para familiarizarnos con Josafat, lo primero que quiero decirles es, y vamos a ir a las citas bíblicas porque de la única manera que nosotros somos instruidos en una forma correcta es cuando vemos las citas bíblicas. Y les voy a presentar los Josafats de la Biblia. Y quiero que nunca se les olvide, ¿eh? En la Biblia se registran 5 Josafats, 5. Vamos a leer en la Biblia quiénes fueron los primeros 4 Josafats y después vamos a entrar al quinto Josafat, que es el rey de Judá. Entonces, el primer Josafat, vamos a ir a segundo de Samuel. Vaya conmigo, por favor, a segundo de Samuel. Y vamos a leer en el capítulo 8, segundo de Samuel, capítulo 8.
y versículo 16. Sí. Y ese es el primer Josafat. Él era cronista o secretario o canciller. Aquí en la Biblia así aparece. Veámoslo. Dice en segundo de Crónicas 8:16. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Por eso les dije, este es el primer Josafat, era un cronista. Está también en el capítulo 20 y versículo 24. Es segundo de Samuel, capítulo 20 y versículo 24. El mismo Josafat que era cronista. 20:24 dice: y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Entonces estamos viendo al primer Josafat que él era un cronista, o sea, un escritor, ¿verdad? También la última cita para ver que Josafat era un cronista, Primero de Reyes 4:3. Primero de Reyes 4:3. Dice Elioref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios. Josafat, hijo de Ahilud, aquí le dice canciller. Amén. Entonces ese es el primer Josafat. El segundo Josafat era sacerdote. Primero de Crónicas 15:24. Vamos a Primero de Crónicas 15:24. Primero de Crónicas 15:24. Así está aquí. 15:24 dice: y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes que tocaban las trompetas delante del arca de Dios. ¿Ok? Entonces el segundo Josafat es sacerdote que tocaba la trompeta ante el arca de Dios. El tercer Josafat lo encontramos en Primero de Reyes 4:17. Primero de Reyes 4:17. Ahí lo encontramos que era uno que se encargaba de proveer la comida para el rey. Primero de Reyes, capítulo 4 y versículo 17. Dice: Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Josafat juntaba los impuestos para proveer cosas para el rey, y dice que estaba al mando de Isaacar. Josafat, hijo de Parúa, él recaudaba los impuestos en el área de Isaacar. ¿Ok? Ese es entonces el tercero. Ahora vamos con el cuarto Josafat. El cuarto Josafat está en Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 9 y versículo 2. Segundo de Reyes 9:2. Dice así en Segundo de Reyes 9:2. Dice: cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Ese mismo Josafat está en el versículo 14 para que veas. Dice: así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Así que este es el padre de Jehú. El padre de Jehú es el cuarto Josafat. Pero de ninguno de esos cuatro vamos a hablar para entender la lección de hoy, sino que vamos a hablar de el Josafat número 5, que es el rey de Judá y que reinó por 25 años.
desde el año 872 hasta el 848 antes de Cristo. Ok, ya sabes que estamos estudiando todos estos reyes porque necesitamos saber lo que significan sus nombres, lo que significan sus actitudes, para que todo lo malo que ellos hicieron no lo hagamos nosotros, porque nosotros somos los reyes del Nuevo Testamento. Imagínense, Dios dice claramente en Apocalipsis 1:6 y 5:10 que nos ha hecho reyes y sacerdotes y nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces nosotros debemos de entender en el estudio de Mateo que Dios nos está preparando para ser sus reyes en el milenio, manifestados por supuesto. Ya somos reyes y ya hemos explicado que como reyes nosotros somos reyes ante Satanás, los demonios y los ángeles caídos, no ante ninguna persona, no ante los hermanos, porque ante los hermanos somos siervos los unos de los otros, ¿ok? Entonces entendamos bien, pero viene una manifestación del reino y se van a manifestar los reyes vencedores, todos aquellos que hemos entendido que hay un reino espiritual y que el reino espiritual está dentro de nosotros. Porque el mismo Señor Jesús dijo que cuando le digan a alguien, he aquí el reino, helo aquí o helo allá, dice, no, no, el reino está entre vosotros. O sea que el reino de Dios es el gobierno del Espíritu Santo desde nuestro espíritu, gobernando nuestra alma y nuestro cuerpo. Muy bien, entonces Josafat, Josafat que significa Dios ha juzgado, Dios ha juzgado. A pesar de que se nos presenta al Josafat que vamos a hablar hoy, vamos a ir a Primero de Reyes 22, Primero de Reyes 22, y vamos a leer un poquito que nos da el escritor de Reyes, Primero de Reyes 22, y leamos de los versículos 41 al 50. 41 al 50. Dice así en el 41 al 50. Josafat, hijo de Asa. Ya sabes que acabamos de terminar de hablar de Asa. Ahora nos dice Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4.º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas, que había quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Ezión Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat, vayan mis siervos con los tuyos en las naves, mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Joram, su hijo. Gracias, Romy, porque nos estás poniendo los versículos. Es una bendición tener secretarios. No sé si mi hermana Ana está presente, pero creo que no, porque hoy nos ayudó Romy. Desde ya, Romy, qué bendición tenerte con nosotros. Dios te bendiga por este acto tan precioso de poner los versículos. Entonces, ya leímos de las características de Josafat, pero para entender
totalmente a Josafat, nosotros tenemos que ir a Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, porque resulta que en Segundo de Crónicas, allí nos ponen a nosotros en una forma detallada todas las cosas que hizo Josafat. Entonces, mis amados hermanos, vamos a irnos a Segundo de Crónicas. Y quiero decirles que cuando Dios quiere que nosotros aprendamos asuntos que vienen de su corazón, Él nos pone muchos versículos. Y nos debe de sorprender que para este rey Josafat, Dios usa Segundo de Crónicas 17, 18, 19, 20 y 21. Usa 5 capítulos. Mi pregunta es, ¿usted cree que para Dios es importante Josafat? Sí, mi hermano. Josafat es muy importante porque Dios no le iba a dedicar 5 capítulos si Él no tuviera interés de que nosotros podamos captar la vida de Josafat, porque la vida de Josafat nos va a ayudar a no cometer los errores que Él cometió para que no vayamos a ser eliminados del reinado, porque en el reinado podemos ser eliminados de nuestra recompensa, no del reino, porque el reino a la postre, al final, todos lo heredamos. Y ya entendimos que podemos ser vencedores tempranos o vencedores tardíos. Todos nosotros hemos sido nacidos del Espíritu, nacidos de la vida de Dios para heredar el reino. Y lo vamos a heredar sea temprano o sea tarde. Pero la bendición gloriosa que Dios nos ofrece ahorita es que los errores de los reyes que están escritos aquí en la Biblia son para que nosotros no los cometamos y no vayamos a dejar de ser los vencedores que se manifiestan para el reino de Cristo en el milenio. Por supuesto que esto algunos que no han estudiado con nosotros no lo pueden entender. Un tiempito atrás decía un hombre estudioso de la Biblia, dijo, oigo al hermano Carrillo y no me edifica en nada. Imagínate esa persona que presume de ser estudioso de la Biblia, dice que al hablar el hermano Carrillo, que él no es edificado, dice, no me transmite nada el hermano Carrillo. Bueno, que Dios lo bendiga y Dios lo ayude, porque nosotros estudiamos la Biblia con una responsabilidad bien grande. Si usted tiene abierta su Biblia en Segundo de Crónicas, capítulo 17, usted mira que en el 16, del 11 al 14, se nos habla de la enfermedad y la muerte de Asa, porque Asa era el papá de Josafat. Entonces aquí en el 17:1 empieza el relato de la vida de Josafat. Y como son 5 capítulos, es posible que nos toque dar quizá 5 mensajes acerca de Josafat, porque yo no quiero solo así en una forma rápida decirles, pues ya entendimos quién era Josafat. No, mi hermano. Dios me ha puesto la responsabilidad de que vayamos capítulo por capítulo y vamos a usar un capítulo para cada lección. La lección de hoy es la número 45. Así estamos, ¿verdad? Es la número 45 de los mensajes de o es 46, hermanos, déjenme ver, por favor, porque no me gusta engañarlos. Aquí tengo yo en el Facebook los archivos de todos los mensajes y hoy nos toca el 46. Gracias por recordarme, el 46. Entonces, vamos a usar unos minutos y vamos a ir explicando en una forma de homilia. Homilia es
ir explicando los versículos en la secuencia en que están. Y de ahí viene la palabra homilética, ¿verdad? O sea que hay una homilética en la Biblia y es explicar los versículos como están escritos. Y creo que eso es muy correcto. Dice en el capítulo 17 de Segundo de Crónicas, reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Ustedes me han oído decir a mí que todos estos versículos del Antiguo Testamento tienen un significado espiritual para nosotros. Está bonita la historia, está bien que aprendamos todas las cosas que les pasaron a los reyes, pero ellas tienen para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento un significado espiritual. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Todos nosotros debemos de saber que la división del reino de Dios es la división de la iglesia. O sea que cuando, cuando se dividió el reino en Israel, con reino del norte y reino del sur, en el reino del sur quedó Judá y Benjamín, y en el reino del norte estaban todas las otras tribus. Entonces, eso es una figura para nosotros de que la iglesia del Nuevo Testamento se dividió. O sea que ahora tenemos bautistas del norte y bautistas del sur. Una broma, ¿eh? Pero es ciertísimo. Los bautistas están divididos en bautistas del norte y bautistas del sur. Aunque ellos quizá nunca han puesto atención a, a la, a la división del reino, pero en ellos se hace una realidad lo que está escrito, ¿verdad? O sea que las denominaciones hay del norte y hay del sur. Inclusive las denominaciones del norte son gringas y las del sur son latinas, ¿sí? Casi todos los que se han dividido es porque no han entendido que a Dios le agrada un reino, pero un reino unido, así como se llama Inglaterra, United Kingdom. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. O sea que hay cristianos que son fuertes en su enseñanza y son puros en su enseñanza contra Israel, que es el del norte. O sea que en este caso los reyes del norte versus los reyes del sur, o los reyes del sur versus los reyes del norte. Entonces, aquí podemos ver que en el lado de Judá, siempre el norte quería hacerle guerra. Usted va a encontrar en todos los escritos que Israel del norte siempre quería hacerle guerra a Judá y siempre lo estaban provocando a Judá, porque en Judá se quedaron todos los sacerdotes del orden de Aarón y de Leví. O sea que todos los que ejercían los oficios religiosos del pueblo de Dios se quedaron en el lado del sur. El norte, Dios no lo respaldó con los asuntos religiosos porque ellos se fueron en otro rumbo. Hicieron becerros de oro, cambiaron las fechas de las fiestas solemnes. Bueno, hicieron un sinnúmero de cosas. Entonces tú debes de alcanzar a ver aquí que Dios nos está mostrando que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que están en los aires, porque aquí tienen que ver las doctrinas, tienen que ver las enseñanzas. Las enseñanzas del Israel del norte son enseñanzas mezcladas, son enseñanzas que tienen los principios de los mandamientos de Dios, porque si usted se mezcla o más bien dicho, si se interna en las enseñanzas de la Iglesia Católica, de la Iglesia
de cualquier denominación, mejor ni debería de decir nombres porque a veces algunos se enojan cuando uno dice nombres, pero la realidad es esa, la realidad es que el pueblo de Dios está dividido en norte y sur espiritualmente hablando. O sea que unos tienen unas enseñanzas y otros, los del sur, siempre, espiritualmente hablando, los del sur siempre van a estar teniendo a Dios como jefe. Van a tratar de apegarse a los mandamientos y reglamentos de Dios. Y entonces el lado del norte va siempre a estar queriéndonos hacer guerra. Pero gracias a Dios que dice aquí que Josafat, su hijo, se hizo fuerte contra Israel. Nosotros somos fuertes en nuestra enseñanza y tenemos un corazón definido, una convicción definida, sin pelear con nadie. Nosotros sabemos que lo más importante es buscar la pureza de la palabra de Dios. Si nosotros reclamamos y decimos que somos cristianos genuinos, nosotros tenemos que estar por la pureza de la palabra de Dios, no por las mezclas, no por, hermano, los partidos o las denominaciones, no. Nosotros estamos por la pureza de la palabra de Dios y amamos a todos los cristianos, aunque estén mezclados. Aunque ellos no tengan una palabra pura, el hecho de que ellos son hijos de Dios, porque tanto Israel como Judá representan a los hijos de Dios. Y esto es una línea tan finita y tan sutil que muchos no la alcanzan a ver. Porque nosotros tenemos que amar a todos los cristianos, tenemos que amar a todo aquel que ha confesado que Cristo es el Salvador, como dijo Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, de que Jesucristo murió por nuestros pecados, de los cuales nosotros somos el primer pecador. Entonces, es importante entender que toda persona que ha creído en Cristo, esa persona, Dios la ha perdonado y Dios le ha dado su vida para que crezca en esa vida. Entonces nosotros no tenemos pleito contra Israel del Norte. Israel del Norte nos quiere hacer la guerra, pero nosotros no tenemos pleito contra ellos, sino contra las potestades, porque detrás de toda doctrina y de toda enseñanza hay un espíritu. Y nosotros debemos procurar que el espíritu de nuestra enseñanza sea un espíritu apacible, sea un espíritu que verdaderamente es el espíritu de Dios y no un espíritu orgulloso o petulante o grosero o engrandecido en la carne, ni prepotente. No, nosotros tenemos un ministerio de humildad, un ministerio que se llama el ministerio del Nuevo Testamento. Gracias a Dios. Entonces, dice aquí que puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Todo eso significa, hermano, que Judá, que representa la pureza de la palabra de Dios, Judá representa la sujeción a los reglamentos de Dios y a su palabra, a sus mandamientos. Eso nos hace fuertes y eso nos hace guerreros y soldados que tenemos una convicción blindada y fortificada, hermano. Y como repito, nuestra convicción no es para debatir, nuestra convicción no es para demostrarles a otros que somos mejores que ellos, no, hermano. Nuestra convicción es para que cuando abramos nuestros labios salga de nosotros la palabra pura, la pureza de Dios, para que los oyentes sean edificados. Pero vuelvo a repetir y lo digo 1000 veces, que nosotros no estamos en competencia. Hermano, cuando los hermanos ponen ahí comentarios en el Facebook, en el YouTube, en los medios de comunicación para poner a pelear a los cristianos, eso es lo más niño que puede existir. Yo conozco un hermano que solo le gusta poner cositas en el Facebook para poner a pelear a todos los demás, entre ellos y aún con él.
para demostrar que Él es el único campeón y que Él es el que sí tiene la pureza de la teología. Bueno, nosotros no estamos por eso. Tal vez, tal vez crean que por eso estamos cuando hablamos de la pureza de la palabra, pero Dios que conoce nuestros corazones, Él sabe que nosotros no estamos para tener controversias con otros hermanos públicamente. Hermanos, los asuntos de la iglesia se discuten internamente, se discuten secretamente con los concilios que hacían los hombres de Dios, lo hacían para ellos ponerse de acuerdo, no publicando los errores, sino ellos poniéndose de acuerdo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces, todos estos pasajes, si usted se da cuenta, al leerlos superficialmente, solo nos transmiten la historia. Pero aquí estamos nosotros adquiriendo una esencia espiritual. Aquí estamos nosotros adquiriendo un conocimiento espiritual. Entonces dice el versículo 3, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Hermanos, cuando uno no se sujeta a los reglamentos, leyes y mandamientos del Señor, cuando uno no se sujeta a la pureza de la palabra, uno no es como Josafat, que anduvo en los caminos de David. Los caminos de David, su padre, eran que él siempre consultaba con Dios. David, cada vez que tenía que salir a una batalla, él consultaba con Dios y lo que Dios le dijera, eso era lo que él hacía. Dicho en otras palabras, como dice Romy, con la confianza en Dios y hablando la verdad guiados por el Espíritu. Dios es nuestro ayudador, eso le agrada a Dios. Sí, si ustedes se dan cuenta, en esencia, esto que nos está diciendo Romy es lo que Dios quiere que suceda en nosotros, que nuestra confianza esté puesta totalmente en Él. Entonces, notemos pues que dice el versículo 4, sino que buscó al Dios de su Padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel, el Israel del norte. El Israel del norte se cuidó mucho Josafat de no cometer esos errores. Dicho en otras palabras, al ver a este, perdón, al ver a este hombre Josafat, hermanos, él era un hombre con buenas intenciones. Él era un hombre con buenas intenciones, hermano. Él quería hacer lo correcto. Mire, hermano, Dios es el que juzga nuestras intenciones. Él sabe el corazón y conoce el corazón de cada siervo de Él, de cada pastor, de cada predicador. Y Dios, mejor que nadie, sabe qué es lo que nos motiva a predicar su palabra. Entonces, aquí vemos a un Josafat que dice, Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. Y nos debe de llamar la atención esa palabra confirmó, porque esa palabra confirmó en hebreo tiene varias denotaciones. Y una de las denotaciones es que fortaleció. Otra es que robusteció. O sea que el reino de Dios en las manos de los siervos como Josafat va a ser un reino que recibe presentes y recibe presentes delante de Dios y riquezas y gloria en abundancia. O sea, que Dios lo honra a uno, hermano. Cuando uno se dedica a predicar la pureza de la palabra de Dios y por todos los medios uno quiere ser puro ante Dios en la manera de conducirse y en la manera de presentar el Evangelio, hermano, Dios lo apoya a uno, Dios lo confirma y está representado por los presentes y las riquezas y la gloria en abundancia. Y no solo eso, sino que cuando Dios lo respalda a uno, mire, Dios lo anima a uno. Mire cómo dice el versículo 6, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá.
Ya usted sabe que Acera era la Baala, era la consorte de Baal, la compañera de Baal como diosa. Y el pueblo de Israel estaba corrupto y también había contaminado a Judá, porque como eran hermanos y aunque estuvieran unos en el norte y otros en el sur, las enseñanzas malas de uno contaminaban al otro. Entonces, en cierta manera, nosotros los cristianos podemos ver en estos primeros 6 versículos, podemos ver lo que separa al pueblo de Dios en la pureza de la palabra. Y está explicado con una historia de un rey del sur con un rey del norte, peleando por mantener la pureza de Dios. Aunque en ellos era algo literal, en nosotros es espiritual. Estos 6 versículos nos previenen a nosotros de no contaminarnos con enseñanzas mezcladas y a la postre falsas. Muy bien, versículo 7. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes, Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Él era un siervo que estaba preocupado por complacer a Dios y preocupado para que el pueblo se volviera un pueblo entregado y sujetado a la ley de Moisés, o sea, a la palabra de Dios. Y con ellos envió también a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Ahí podemos ver la dedicación que tenía Josafat, la carga que tenía en su corazón de que todo el pueblo de Judá, todo el reino de Judá, el reino del sur, agradara a Dios, cumpliendo con lo que Dios les había mandado. Fíjese. No, su corazón no era impuro, su corazón era algo inclinado totalmente al Dios de Israel. Gloria a Dios. Ahora notemos pues, porque eso dice que trae lo que ustedes pueden ver el título que sigue, dice prosperidad de Josafat. Muchos de nosotros no progresamos ante Dios, no hay prosperidad, porque la prosperidad, hermano, es como el resultado de algo profundo, de algo, de una entrega absoluta a Dios. Fíjese que yo no me opongo a la prosperidad, lo que me opongo es a que solo se predique de la prosperidad sin llenar los requisitos que traen la prosperidad. ¿Verdad? Decir que un hermano porque predica la prosperidad es falso, no está bien comprendido, porque la prosperidad sí se puede predicar. Aquí está, mire, aquí está la prosperidad de Josafat. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Prosperidad, hermano, es que las potestades que están en los lugares celestiales no te hagan guerra. Esa es la prosperidad. No te estoy hablando de bienes ni de cosas materiales. Porque la prosperidad, como le dijo un apóstol, como dice el apóstol allá en las cartas, dice, espero que, que prosperes económicamente como prospera tu alma, lo cual significa que la prosperidad del alma es lo más importante, y es lo que estamos leyendo aquí. La prosperidad de Josafat era que no le hacían guerra. Hay personas que tienen mucho dinero y tienen muchos bienes económicos y la guerra no les para. Ellos siempre están siendo guerreados por los malvados, están siempre siendo guerreados, pero cuando uno obedece las leyes de Dios y se sujeta a sus reglamentos, la prosperidad es espiritual. Hay mucha paz,
mucha paz. Solo imagínense el producto de qué es la paz. Sí, fíjese que el ocuparse de las cosas del espíritu es vida y paz. O sea que la paz es la prosperidad. Y yo no sé si tú conocías esa prosperidad, que vives en paz. Esa es una persona próspera. ¿Eh? Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Ahí es donde tú tienes que abrir y ejercitar tu espíritu para darte cuenta que los enemigos de los que yo te estoy hablando, en vez de hacerte la guerra, esto es paradójico, ¿verdad? Porque ¿cómo va a ser que los enemigos te traigan oro, te traigan plata, te traigan ofrendas para que tú puedas disfrutar? Entonces mira cómo dice el versículo 12: iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. ¡Wow! Entonces, no solo nos va a llegar la prosperidad de la paz, sino que también va a haber abundancia de provisión. No nos va a faltar nada, vamos a tener hasta bienes materiales, sí, hasta bienes materiales te va a dar Dios. No vas a tener que andar sufriendo porque no tienes para la gasolina del carro, no vas a tener que estar sufriendo porque no tienes para pagar la renta, no vas a estar sufriendo porque no tienes para por lo menos irte a McDonald's. Hermano, la prosperidad viene y la prosperidad no solo es de cosas materiales, sino que primariamente la prosperidad es asuntos espirituales. Paz, mucha paz con tus enemigos. Sí, tuvo muchas provisiones. Dime si eso no es bendición material. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén, guerreros, hermano. Hombres y mujeres orando para vencer al diablo, hermano. Y este es el número de ellos según sus casas paternas, de los jefes de los millares de Judá, el general Adnas, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Mira, hermano, vamos a abundar, vamos a ser muchas personas agradando a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos los hombres que estamos puestos por Dios como Josafat, como el que Dios juzga, hermano. Este capítulo, el cual estamos analizando hoy, es para entender que la parte nuestra, Josafat, es para vencer a los enemigos de Dios. Nuestros hermanos que se han ido por otro lado con doctrinas y con mezclas y con impureza en sus enseñanzas, ellos son nuestros hermanos, pero tenemos que tener cuidado porque si ellos no ven la prosperidad nuestra, ellos no van a poder avanzar tampoco. ¿Te recuerdas que en un mensaje anterior dijimos que del norte se venían al sur? ¿Por qué? Porque veían que Dios estaba con ellos. Cuando la gente ve que Dios está con nosotros, a ellos les dan deseos de estudiar la palabra de Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque dicen, este hermano realmente está con Dios. Dios fluye a través de él. Hace un tiempito atrás un hermano me daba testimonio de una célula que Dios lo puso a él de encargado y que al principio tenía mucha oposición de los hermanos del norte. Sépase y entiéndase que cuando hablamos de los hermanos del norte son los hermanos que se han apartado de la pureza de la palabra, pero los hermanos del sur nunca se apartaron. Judá primero y la batalla se ganará. Entonces ellos, ese hermano me testificaba, hermano Carrillo, después de que me rechazaban y se oponían a todo lo que enseñaba, ahora ellos ven a mis discípulos y mis discípulos, ellos dicen, es que estos hermanos hasta pareciera que fueran de otra congregación. Claro que parecen de otra congregación porque están siendo instruidos por la pureza de la palabra y la pureza de la palabra transforma nuestra vida, cambia nuestra vida. Hermano, si tú no has cambiado, si eres el mismo ogro, el mismo enojado, el mismo que siempre te desvías de las cosas de Dios,
tú no estás recibiendo el alimento espiritual no adulterado, porque la Biblia dice claramente que el alimento espiritual no adulterado produce crecimiento. Y donde no hay crecimiento, hermano, no hay buena nutrición. Ahí los niños están desnutridos, ahí esos niños están enfermos. Muy bien, terminemos porque les dije que hoy vamos a considerar solo el capítulo 1, pero mira todo lo que está incluido aquí de los Josafat. ¿Quieres tú ser un Josafat? ¿Un rey triunfante, un vencedor para reinar con Cristo? Mira cómo nos presentan aquí el primer capítulo. Dice, todo el ejército que uno tiene a su favor, y en el versículo 19, con ese termino hoy, estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. O sea que no solamente vamos a tener un numeroso ejército, sino hasta con ganancia. Nos van a sobrar los guerreros, vamos a tener cómo defender la pureza de la palabra de Dios, va a haber multitud de guerreros entregando una palabra bien apretadita, rebosante, una medida apretada y rebosante. Que Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde, y si Él nos permite, seguimos mañana. Despídete, despídete. Gloria a Dios. Despídete en esta preciosa mañana, y si Dios nos da vida, nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Bendiciones.